Todo bienvenido, ¿verdad? Qué bueno, hermano, que somos un pueblo de Dios. La iglesia de Dios hay que cuidarla, porque el mismo apóstol Pablo dijo: yo temo. Mire que Pablo no pensaba mucho ni en la muerte, ni en la clase de muerte que él iba a tener. Él pensaba: yo sé que cuando luego de mi partida vendrán muchos lobos rapaces que tentarán contra lo que nosotros hemos trabajado en la iglesia. Así que los ancianos, los pastores, tengan mucho cuidado a quien ustedes den la oportunidad con este micrófono, porque hemos escuchado muchas historias de hermanos buena gente, porque a veces son hermanos buena gente que quieren salvarse de toda su manera y introducen filosofías aparentemente buenas, pero que hacen daño al rebaño. Usted sabe muy bien la historia de la iglesia de la Esperanza, que es la iglesia, lo que tiene ya un poco de años en la iglesia. ¿Sabe la historia de la Esperanza? La Esperanza es la madre de toda esta iglesia por aquí, toda. Luz de Esperanza salió de allá, Éfeso salió de allá, la Ciénaga salió de la Esperanza, toda esa iglesia. Y en la iglesia de la Esperanza en el 1992 hubo una crisis que todavía la iglesia de la Esperanza no ha podido levantarse de esa crisis. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y usted puede decir: bueno, pues yo conozco un hermano que predica muy bien, es mi hermano de hace muchos años, pero usted no sabe qué ha cambiado de un año para acá. Que hay que estar el detalle. Cualquier gente puede cambiar una doctrina de un momento para otro. Entonces siempre, cuando me invitan a predicar, yo siempre digo: mi pastor es Jorge Peguero. Mi pastor es Jorge Peguero. Yo me congrego, aunque no pago en mi iglesia, porque estoy predicando siempre, pero pertenezco, mi feligresía está en la iglesia misionera de Paz. Allí, para que el que me invite pueda hablar con mi pastor y el pastor mío decirle lo que tenga que decir. Mire, hermano, ¿a cuánto les gusta el sufrimiento? ¿Ustedes? ¿Cuánto ustedes se gozan en el sufrimiento? ¿No les gusta el sufrimiento? ¿No les gusta? Ok, ¿y la prueba? ¿A quién le gustan las pruebas? ¿Tampoco les gusta? Pues dice el apóstol Pablo que gozaba en la prueba del Señor. Ahora, nosotros vamos a prestar atención a este estudio, porque fíjense una cosa, que hemos cambiado, mira. El enemigo a veces con cosas buenas nos desvía del sentido razonable de qué es la adoración. La iglesia en realidad no es para salmoniar, la iglesia es para aprender. La iglesia es una escuela, y ese es el principio de la sinagoga, y eso lo dice Lucas capítulo 4. Cuando Jesús entró a la sinagoga, Jesús no empezó con un látigo. ¿Qué hizo? El ministro, el encargado de la palabra, le dio el libro, él se paró, lo leyó y se sentó. ¿Qué estaba esperando él? Después, cuando él se sienta, entonces él enseña. ¿Qué le enseñó? Una profecía que hablaba de él en Isaías, que dice: hoy se ha cumplido lo que él leyó en el libro. Dice: hoy se ha cumplido, para que la sinagoga aprenda de esa profecía. Jesús no empezó en un templo reprendiendo a la gente porque anda en pecado. Jesús no reprendió a la gente porque guardaba mal el sábado, sino que lo enseñó. Entonces en la iglesia tenemos que aprender a enseñar, y eso es lo que vamos a hacer esta mañana en sábado. Cristo es nuestro único reposo. ¿Quién ha sentido su alma alguna vez que no tiene reposo? Con mucha ansiedad, que no puedo dormir por un problema, un hijo que está preso, un esposo. Todos hemos pasado por ese proceso. No sé cómo lo vamos a hacer aquí con allá. Vamos a ver primero por dónde viene la falta de reposo. El pecado se originó ¿en quién? En alguien que intentó cambiar ¿qué? En la disputa por la supremacía de Cristo. Eso lo dice Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, y Ezequiel 28, 13 y 15. Usted sabe de qué personaje estamos hablando. Ese personaje es ¿quién?
Lucifer, porque Dios creó a Lucifer. Dios no creó a Satanás. Lucifer, por su desobediencia a la ley, se convirtió en Satanás. De hecho, Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 dice la descripción del ser que Dios creó. Era bello. De hecho, la vestidura que Lucifer tenía es muy parecida a la vestidura que tenían los sacerdotes. De hecho, era un querubín. Y si usted busca en Éxodo capítulo 28 y en Éxodo capítulo 40, principalmente en Éxodo capítulo 28, cuando Moisés le pone la vestidura a Cristo, usted se da, perdón, Aarón, no es correcta la palabra que dije, pero también a Jesús le pusieron una vestidura, y eso lo vamos a explicar más adelante. Igualito como se lo hicieron a Aarón, así mismo Dios se lo puso a Jesús. ¿En qué posición estaba en el santuario del querubín? Dice la Biblia que Satanás era ¿qué? Un querubín protector. ¿Dónde estaba el querubín? ¿Dónde estaba? En el lugar santísimo. Era uno de los que cubría sus pies y bajaba. Es decir, si Lucifer era un querubín protector, ¿qué protegía? ¿Qué hacían los querubines en el santuario? Proteger la vara de Aarón y el pacto, la ley que estaba ahí. Por eso dice Ezequiel que él estaba en la presencia de Dios. No era que Lucifer estaba con Dios, sino que cuando en el santuario celestial Dios se manifestaba en la chiquina, en el lugar santísimo, Lucifer hacía el papel de querubín protector. Protegía la ley, protegía lo que estaba ahí. Y usted dice, ¿y por qué? ¿Verdad? Ahora viene la pregunta. ¿Y por qué, si no había pecado, había que guardar una ley? Porque Dios tenía que tener un orden creado con su ser creado. Aparte de eso, Dios creó a los seres creados con libre albedrío. Porque hablamos mucho que Dios nos dio libre albedrío a nosotros, pero a Lucifer también se le dio. A los ángeles también se le dio. De hecho, los ángeles que se fueron con Lucifer era porque tenían libre albedrío. Es decir, Dios le dio la capacidad de elegir a quién servir. De hecho, hasta el mismo Adán Dios le dio la capacidad. ¿Saben que cuando Dios creó a Adán, Adán no vio cuando Dios creó? Cuando Adán abrió los ojos, Adán pudo pensar que fue otro que creó eso y no Dios. ¿Dónde que Adán entiende que Dios es su creador? Cuando pasa ese sábado junto con Dios en el huerto del Edén. Porque a veces pensamos que Adán guardó un sábado. No, el primer sábado Adán no lo guardó. Dios fue que lo guardó y le dijo, mira, así es que tú vas a guardar el sábado. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó el sábado, ya Adán ya estaba creado. Entonces, ¿de qué iba a descansar Adán si estaba apenas ahora recién hecho del orden? ¿De qué iba a descansar? ¿De qué iba a reposar? Además, tenía que ver cómo se guardaba el sábado. Porque recuerden que para la criatura el conocimiento es como por recibo. Solamente Dios tiene el conocimiento de aquí, de ahora y mañana. Dele allá, magistrado. Mire lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 14. Reunidos en el concilio celestial. ¿Quiénes se reunieron en el concilio celestial? Los ángeles rogaron ¿a quién? Que desintiese de qué? De su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Viene ahora algo importante. Hay un concilio. Mire cómo Dios actúa, hermano. Hay un concilio con los ángeles. El Hijo de Dios habla por Lucifer y le dice la grandeza de Dios. Ahora, ustedes nunca se han puesto a preguntar, ustedes que son tan estudiosos de la Biblia, ¿y por qué Lucifer no le cogió
como decimos popularmente, mala voluntad al Padre? ¿Y por qué no le cogió odio al Espíritu Santo? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? ¿Nunca lo han puesto a meditar eso? ¿Por qué al Hijo? ¿Por qué a Cristo? Le voy a explicar. Cuando Dios, en su inmensa misericordia, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo querían compartir las cosas buenas que ellos tienen, porque Dios es así. Dios es generoso. Entonces Dios quería compartir parte de su obra creadora con seres creados, y empezó creando a los ángeles, entre ellos a Lucifer. Ese era el plan: crear los ángeles y crear al ser humano. Primero los ángeles. Ahora bien, Dios es tan grande, mira lo que dice la sierva del Señor, que el Hijo de Dios le presentó ante Lucifer la grandeza y la bondad y la justicia del Creador. Entonces, Dios es tan grande, eso es lo que dice Jesús, es tan poderoso que aún los ángeles no entendían a Dios. Y para que los ángeles pudieran entender a Dios, Jesús tuvo que hacerse un ángel. Ojo, Jesús no es un ángel, se hizo en forma de un ángel. Por eso dice el ángel de Jehová. Gloria a Dios. El ángel de Jehová. Y mire qué secuencia hay. Dios habló muchas veces, dice Hebreos, por medio de los profetas, y nadie entendió. Para que el hombre entendiera a Dios, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Hacerse en forma de ¿qué? Entonces lo mismo que Jesús hizo con los ángeles, que se hizo en forma de ángeles para que los ángeles pudieran entender a Dios, Jesús hizo lo mismo con nosotros. Entonces dice Pablo en Filipenses que se hizo en forma de hombre para que el hombre pudiera entender a Dios. ¿Se recuerdan lo que le dijo Felipe? Bueno, Señor Jesús, hemos andado mucho contigo para arriba y para abajo, pero y tú oras el nombre del Padre, y tú dices que nosotros somos hijos del Padre, pero muéstranos al Padre, mira, y no basta. Es suficiente. Nos sentimos tan felices de que nos muestre al Padre. Jesús me dice: Felipe, tanto tiempo has andado conmigo, no conoce que el Padre está conmigo. El Padre y yo somos uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos entendiendo el mensaje hasta ahora, hermano? Amén. Ya le expliqué eso. Ahora vamos a volver otra vez a donde me quedé. Para que los ángeles entendieran a Dios, entonces Jesús se hace en forma de ángel. No es un ángel, Él es Dios. Pero para entenderlo igualmente, Jesús es humano, pero es Dios. Lucifer no entendió esa parte y nunca vio a Jesús como Dios. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Y por eso él dice: pero ¿cómo él, siendo un ángel igual que yo, Dios le confía, le dice los secretos que yo no sé? Y ahí es que se levanta el odio de Lucifer contra Jesús. ¿Me doy a entender? Mateo capítulo 4. No lo busquen, lo buscan en su casa. Mateo capítulo 4. 3 veces en el original griego dice que Satanás ya dice si es. Esa palabra en griego que dice: si tú crees que eres Dios, yo lo pongo en duda. Esa palabra en griego significa: si tú crees, si tú piensas que eres Dios, dile que esa piedra se convierte en pan. ¿Tenía todavía duda Lucifer, sí o no? Tenía duda. Y dijo: ahora ustedes entienden por qué él dijo en Ezequiel capítulo 28 que él quería entrar y ser en el trono, porque él dice: ustedes no se han puesto a pensar. Dice la sierva del Señor que hay que usar la imaginación en la palabra de Dios sin especular ni decir cosas falsas. Si aquí yo pongo, ¿quién aquí es peso mediano? Peso pluma aquí. ¿Quién es peso? La hermana allá. Ok, la hermana es peso pluma. Voy a buscar un peso pesado aquí.
El hermano allá, ok. El hermano allá agarra y le dice a la hermana, vamos a pelear. Y la hermana dice, yo voy a pelear. Pero la hermana sabe que va a perder ese pleito. Porque ¿de dónde va a salir peso pluma con un peso pesado así? No puede. Pero la hermana tira el pleito. Ahora, ustedes se han dado cuenta que Lucifer dice que Jesús le dijo que él era el creador. Si fue Dios que lo creó y te hizo, ¿qué esperanza podía albergar Lucifer que iba a derrotar a Dios? Pues ahí entra la imaginación. No había ninguna, aparentemente. Pero puse el ejemplo de la hermana y el hermano, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que la hermana lleva un pleito perdido. Pero la hermana siente en su corazón que aunque el hermano sea más fuerte, yo puedo ganar porque se parece a mí. Es igual que yo, no lo veo como Dios, lo veo como un ser igual que yo. Fíjense que la lucha, dice Apocalipsis capítulo 12, que la lucha fue contra Miguel. ¿Y quién es Miguel? Y Miguel era el ángel de Jehová, y Lucifer pensaba que podía ganar la pelea porque pensaba que estaba luchando con un ángel igual que él, pero se equivocó. ¿Me doy a entender? Él pensó que iba a ganar la pelea porque hiciste un ángel igual que yo, porque nunca vio al Hijo como el creador ni la grandeza de él. Y la lucha no fue con el Padre, la lucha fue con Miguel, dice Apocalipsis capítulo 12, del 7 en adelante. Usted lo busca en su casa ahí. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su respuesta? Mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia consumada, aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. Así fue que empezó, como secretamente, hablando y engañando. Y usted puede decir, ¿y cómo Satanás engañó a los ángeles? Si los ángeles también eran seres perfectos, también igual que él. Bueno, recuerden, hermano, que los ángeles no sabían lo que era mentira. Y recuerden que el libre albedrío te pone a pensar, porque Eva pensó, ¿será cierto o no será cierto? De hecho, dice la sierva del Señor, el deseado de toda la gente, que los ángeles que se quedaron en el cielo se quedaron con ciertas dudas. Y ellos, se les despejó esa duda a ellos y a los mundos no caídos cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Es decir, que los ángeles y los mundos no caídos llevaron más de 4,000 años con eso ahí. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces ahí cambia el asunto y ven la cosa de un punto diferente. Recuerden que los ángeles son igual que nosotros. Lo único que ellos son perfectos. Recuerden lo que dice el salmista David. Lo hiciste un poco menor que allá. El plan maestro de Satanás, ¿cuál fue? Satanás totalmente de piedad. ¿Y su ataque contra quién fue? ¿Contra el Padre o el Espíritu Santo? El Señor lo colocó en el más alto lugar de honor entre los seres creados. Él el cubridor delante del trono. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dónde estaba el trono de Dios? ¿Dónde estaba el trono de Dios? La Biblia dice que estaba en el lado del norte, o sea, dice Lucifer. En el norte, pero es simbólico. El norte es la ciudad de Jerusalén. De hecho, hermano, en el trono, ahí también estaba el santuario. Dios tiene un trono, eso lo dice Daniel capítulo 9. Y se sienta en el trono. Se sienta en el trono, el Padre. Ahora bien, miren, hermano, esto no es una enseñanza a nosotros. Dios lo puso bien alto a Lucifer y aún así él no estaba conforme. Cuidado, hermano, si nosotros en el trabajo, aquí en la iglesia, nos dan ciertos cargos y no estamos conformes.
Cuando fomentamos la rebelión, la falta de armonía dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del trabajo, nos padecemos a Lucifer, nos padecemos a Satanás. Y empezó así. Y miren a ver, ahí dice en Éxodo 28:14, ahí era que estaba el trono de Dios. Vamos a ver, alguien que lo busque eso y lo lea. Éxodo 28:14, para que ustedes vean. Alguien de la sala que lo lea. Ezequiel, perdón, 28:14. Ezequiel 28:14. Wow, es un espectáculo en el monte de Dios. ¿Y qué es el monte de Dios? Donde está la grandeza de Dios. A veces yo me pongo como a pensar cosas. Digo, y Satanás se recordará de eso. Cuando él paseaba, qué privilegio le dio Dios a él. Estar en el trono, pasearte, era un espectáculo ver a ese Señor. Dice Ezequiel, en el original hebreo, a veces nosotros no, eso pasó con la lección de los salmos. Lamentablemente por el cambio de idioma no vemos el sentido de los salmos. Pero Dios dice en Ezequiel que la hermosura en el original era algo sumamente espectacular. Cuando la gente veía a Lucifer había que pararse de tan hermoso que era. Pero no le dio la gloria a Dios. Sin embargo, Lucifer, luego Satanás se lanzó a un camino que conducirá inexorablemente al Calvario. Satanás matará al que le había dado. ¿Qué dice San Juan 8:44? Él es homicida, porque él mata desde el principio. Y en una guerra, dos contrincantes, el que no quiere matar a alguien. Si hubo una guerra en el cielo, Lucifer quería matar a Dios. Literal, hermano, créalo a sí mismo. Porque cuando un gobierno quiere tumbar otro gobierno, ¿a quién hay que matar primero? ¿Al presidente? Para yo ocupar el lugar de él y joderme yo como presidente. Y él quería, dice Ezequiel, el trono de Dios. Yo no entiendo cómo él quería matar a Dios. Porque Dios es el dador de la vida, Dios fue que te creó a ti. Pero vuelve y le pongo en la mente que él creía que podía ganar la guerra. Durante la era cristiana continuará con su ataque contra el sábado, que recuerda a los seres humanos a su creador. La rebelión de Satanás estaba entrada contra Cristo. El Calvario y el domingo revela su odio contra él. Miren, Satanás se rebeló, ¿verdad? Hubo una guerra en el cielo. Ahora bien, cuando lo expulsan, fue expulsado, y todo el que se rebela contra Dios es expulsado. Lucifer fue expulsado del cielo, Adán fue expulsado del huerto del Edén, y todo el que no quiera guardar la ley de Dios será expulsado también. Ahora bien, hay un libro que todavía no ha sido traducido por APIA, que es la agencia interamericana, donde la sierva del Señor dice, está en inglés, después yo le voy a hacer llegar la página al primer anciano, donde dice que Lucifer pidió una oportunidad. Él pidió una oportunidad de volver otra vez al cielo, y Dios, con lágrimas en sus ojos, le dijo, ya no hay más oportunidad. No porque Dios no se la dio, es que no era sincero su corazón. Entonces él dijo,
entonces voy a destruir lo más lindo que tú has creado, el ser humano. Voy a decir esta palabra que es dura. Hubo una vez en la vida real que dos personas tuvieron un conflicto y el otro contrincante le dijo a su otro contrincante, le dijo, te voy a dar por donde más te duele, te voy a dar por un hijo mío. Eso mismo hizo Satanás. De ahora en adelante yo seré tu adversario. Por eso la palabra Satanás significa adversario de Dios. Donde tú digas una cosa, yo voy a decir otra. Yo voy a dañar, hermano, y lo hizo. Fue a todos los mundos no caídos, dice la sierva del Señor en el 1 escrito. Y el único mundo que le abrió la puerta al pecado y a él fue este, a través de Eva. Y si usted analiza en su casa la caída en Génesis capítulo 13, usted se va a dar cuenta que Eva violó los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Eva lo violó, igual como él lo violó en el cielo. Y cuando Dios va y se encuentra con el hombre y lo busca, porque Satanás sabía que introduciendo el pecado al mundo íbamos a pasar toda esta miseria que estamos pasando y que eso le iba a doler a Dios. Bueno, si a usted le duele la situación de Haití, a Dios le duele más. Si a usted le duele ver a una persona en un hospital con SIDA, con cáncer, y usted se siente dolorido, a Dios le duele más. Y Satanás logró que lo más bonito que dice Génesis 1, que Dios hizo todo en gran manera. Es como que usted haga una casita bien bonita para vivir y que venga una gente, un enemigo suyo y destruya todo lo que usted hizo. Duele, ¿verdad? Y eso hizo Satanás. Y introdujo el pecado aquí. Y no solamente eso, sino que como Dios le dio a Adán toda la potestad de ser mayordomo de este mundo, es decir, Adán es el representante de este mundo. Pero al Adán caer, entonces Satanás pasa a ser el representante de este mundo. Ustedes recuerden en San Juan cuando Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo ha sido como juzgado. Recuerdan también Job capítulo 1 cuando se hizo un concilio. ¿Quién fue que fue ese concilio? Quien debió de ir ahí era Adán, si no hubiese pecado. Pero quien va allí es Lucifer. Pero eso fue hasta la cruz. Ya ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahí ya finaliza no el reinado de él, sino que ya voluntariamente tú decides a quién seguir. Por eso Jesucristo dice, no puedes seguir al Dios de la riqueza y seguir al Dios, te dije por uno, te dije por otro. Ahora bien, ahí entra todo el sufrimiento, toda la cosa, la rebelión. Empezó, y usted vio, el domingo, hermano, que pisotea el sábado, es una creación de Satanás. No es un día para honrar la resurrección de Cristo. Y mire, mañana el mundo cristiano mayormente celebra la resurrección de Cristo. Sin embargo, sabemos que sí es cierto que Cristo murió en el año 33, más o menos para esta fecha, entre marzo y abril en la primavera. Eso se puede explicar bíblicamente, pero nadie sabe exactamente la fecha. Ahora bien, nosotros como observadores del sábado, ustedes saben que una de las luchas que va a haber para el tiempo del fin es que Dios va a cambiar, Satanás va a cambiar el sábado para el domingo. Ustedes lo saben muy bien, eso. Ahora, el asunto se da, estamos nosotros, dice Daniel 7:25, que la Biblia dice que vendrá un poder que va a oprimir a sus santos y tratará de cambiar los tiempos de la ley, porque ese es el trabajo de Satanás. Dios creó un hombre y una mujer. Yo soy tu adversario,
yo entiendo que se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer. Dios dice, este es lo que se puede comer para que el hombre viva más. Satanás dice, no, el hombre puede comer todo lo que Dios dice. Satanás le lleva a la contraria. Y eso incluye el sábado. Dios dice que el sábado, ¿cuántos de nosotros hemos perdido mucho empleo por no trabajar el sábado? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, Satanás lo ha llevado por ese camino. El único tiempo claramente mencionado en la ley es el sábado o el séptimo día. Por tanto, resulta evidente que el cambio del sábado al domingo es simple y llanamente un atentado de la sí misma llamada iglesia cristiana contra la ley de Dios. Y me queda un minuto para terminar, porque van a ser las 12. Ustedes tienen que irse para comer a su casa y también tienen que venir a la obra misionera. Pero quiero concluir con esto. Hermano, Dios ha elegido un pueblo. Amén. Gloria a Dios. Un pueblo que dice Apocalipsis 12:14. Un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Amén. Pero son los que están en el pueblo guardando los mandamientos. No es el hecho de que yo diga, yo pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día y ya yo soy salvo. No, porque muchos en Egipto, de hecho, muchos no. Los que salieron de Egipto toditos se quedaron en el desierto. Entraron sus hijos y estaban en el pueblo de Dios, ¿sí o no? Y vieron la maravilla de Dios, ¿sí o no? Y vieron la plaga caer, y vieron el mar rojo abrirse, y vieron los 40 años que Dios los mantuvo con el maná, y se perdieron. Tanto dentro del pueblo de Dios se perdieron.